Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio. Solo Esla Turkoglu podría haberlo llevado a este punto. En el mundo del entretenimiento, donde todo parece brillar, hay momentos en los que la verdad supera cualquier guión. Esta vez, el centro de la tormenta mediática no es otro que Halil İbrahim Ceylan, el reconocido actor turco, amado por su presencia carismática y su inquebrantable compromiso profesional. Pero hoy, no es un nuevo proyecto ni una alfombra roja lo que lo lleva a los titulares, sino una confesión emocional que dejó sin aliento a sus seguidores. Esla Turkoglu es la única persona que podría haberme llevado a este estado. Todo comenzó cuando Halil compartió un críptico mensaje en sus redes sociales, un texto breve pero contundente que encendió las alarmas entre sus fans. A veces, el corazón no entiende de razones. Y algunas personas dejan huellas imposibles de borrar. Inmediatamente, los rumores apuntaron a su excompañera de reparto, Esla Turkoglu, con quien compartió una intensa química en la serie Emanet. Aunque ambos negaron una relación sentimental durante el rodaje, las miradas, los silencios cómplices y los momentos compartidos fuera de cámara contaban otra historia. La tensión aumentó cuando en una entrevista en directo Halil, visiblemente afectado, dejó caer esta bomba emocional: no suelo hablar de mi vida privada, pero hay cosas que simplemente no puedes enterrar. Lo que sentí por ella fue real, y lo sigue siendo en parte. Si estoy roto hoy, es porque alguien a quien admiraba profundamente me dio la espalda sin explicaciones. Este tipo de declaraciones no son comunes en la industria turca, donde la discreción suele ser la regla. Por eso, el público se volcó inmediatamente a apoyar a Halil, llenando las redes de mensajes de aliento, corazones rotos y hashtags como #fuerza Halil o #Sila Explicate. Por su parte, Esla Turkoglu no tardó en reaccionar. A través de su historia de Instagram publicó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: el silencio a veces es la mejor respuesta para las heridas que no se ven. Pero no fue hasta una entrevista en un programa de variedades donde decidió abordar el tema con palabras claras: no tengo nada en contra de Halil. Lo respeto mucho, como compañero y como ser humano. Pero no todo lo que se ve en pantalla se traslada a la vida real. A veces, lo que la gente quiere ver no es lo que realmente ocurre tras bambalinas. Sin embargo, las declaraciones no lograron calmar el revuelo. De hecho, muchos interpretaron sus palabras como frías y evasivas. Algunas fanáticas incluso se sintieron decepcionadas con la actriz, que hasta entonces había sido vista como un ejemplo de sencillez y cercanía. No pedimos que se enamore, pero al menos podía haber mostrado un poco de empatía, comentó una seguidora en Twitter. El drama no hizo más que intensificarse cuando comenzaron a circular antiguos videos del detrás de cámaras, donde se podía ver a Halil y Esla compartiendo momentos de complicidad. Risas sinceras y miradas cargadas de emoción. Para muchos, estas imágenes eran la prueba definitiva de que entre ellos existía algo más que una simple amistad profesional. Los fans más acérrimos comenzaron a crear montajes, recopilando escenas románticas tanto de la serie como de entrevistas pasadas, en las que los gestos y las palabras dejaban entrever un vínculo emocional profundo. Mientras tanto, Halil se mantuvo alejado de los focos durante algunos días, generando aún más especulación sobre su estado anímico. Su equipo de representantes evitó dar declaraciones, alegando que el actor necesitaba espacio para procesar ciertas emociones. No obstante, esta pausa solo alimentó el morbo de los medios, que comenzaron a buscar fuentes cercanas a la expareja para reconstruir la cronología de lo que, para muchos, fue un amor oculto. En una de sus siguientes apariciones públicas, Halil se mostró más sereno, aunque con una melancolía difícil de ocultar. En una charla con una revista especializada, expresó: no se trata de culpas, ni de errores. A veces simplemente hay historias que no encuentran su momento. Pero eso no le quita valor a lo que uno sintió. Estas palabras, lejos de cerrar el capítulo, avivaron aún más la llama entre sus seguidores, quienes ya hablaban de una historia de amor inconclusa que merece una segunda oportunidad.
Esla, por su parte, intentó retomar su agenda habitual. Fue vista en eventos promocionales y participó en campañas publicitarias, manteniendo una actitud firme, aunque distante. Algunos medios locales reportaron que había solicitado no responder más preguntas relacionadas con Alil, lo que fue interpretado por algunos como un intento de dejar atrás el escándalo. Sin embargo, otros opinaban que detrás de esa frialdad se escondía una herida aún abierta. En paralelo, el fenómeno fan no daba tregua. Grupos en redes sociales comenzaron a organizar campañas para que ambos actores volvieran a protagonizar un nuevo proyecto juntos, convencidos de que solo en la ficción podrían resolver lo que la vida real no permitió. Se viralizaron hashtags como #Sila Alil de nuevo y #juntos en la pantalla, mientras cientos de fanarts y fanfictions inundaban plataformas como Instagram y Wattpad. En medio de este torbellino mediático, la opinión de expertos en relaciones y lenguaje corporal también ganó protagonismo. Algunos psicólogos invitados a programas de televisión analizaron las interacciones entre Alil y Esla, asegurando que existía una clara tensión emocional entre ellos. A veces el cuerpo dice lo que la boca calla, afirmó un especialista, haciendo referencia a una entrevista en la que Alil, al ser mencionado el nombre de su excompañera, desvió la mirada y guardó silencio por varios segundos. Pero el giro más inesperado llegó cuando se filtró un supuesto guión de una nueva producción televisiva en la que ambos actores habrían sido considerados para los papeles protagónicos. Aunque ninguna de las partes confirmó la veracidad de este rumor, la sola posibilidad desató una ola de entusiasmo entre los fans, que veían en ese proyecto la oportunidad de verlos reunidos, al menos en la pantalla. Sin embargo, también surgieron voces críticas que advertían sobre el riesgo emocional que esto podría representar para Alil, dado su estado reciente. En las semanas siguientes, la situación pareció calmarse en apariencia, pero el debate seguía vivo en los foros y comunidades de fans. Algunos defendían a Esla con firmeza, argumentando que tenía derecho a preservar su intimidad y a no corresponder sentimentalmente si no lo sentía. Otros, en cambio, tomaban partido por Alil, resaltando su vulnerabilidad y su honestidad emocional como señales de un corazón herido pero auténtico. A pesar del tiempo transcurrido, cada pequeño movimiento de ambos artistas seguía siendo analizado con lupa. Un simple me gusta en una publicación, una canción melancólica compartida en una historia, o incluso la elección de palabras en una entrevista bastaban para alimentar nuevas teorías. El fandom vivía en un constante vaivén entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de una separación definitiva. En última instancia, la historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu se transformó en algo más grande que ellos mismos, un espejo de las emociones humanas, de los amores no dichos, de las despedidas silenciosas y de las palabras que nunca llegaron a pronunciarse. Para muchos, quedó como una especie de novela inacabada, con protagonistas reales y emociones verdaderas, que demostró que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece calculado, hay momentos en los que el corazón toma el mando. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video si también crees que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz.